Hola, muy buenas madrugadas, soy Aldo y les voy a explicar un poco sobre las etimologías griegas. Bueno, muchas palabras que usamos en nuestro vocabulario actual utilizan etimologías griegas, así que sería razonable empezar a discutir sobre estas. Comencemos con lo básico en cualquier idioma, que es tener un alfabeto. Un alfabeto es una colección de signos que tienen un valor tónico y también un valor, ¿cómo decirlo? Un valor que nos permite crear palabras. Nuestro vocabulario, bueno, nuestro alfabeto actual son signos que representan fonemas con los que formamos palabras, que es un conjunto de sonidos. Bueno, en el alfabeto griego tenemos que está compuesto de 24 letras y estas son alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ipsilon, phi, gi, psi y omega. Estas ahí, como se puede apreciar en pantalla, tienen sus equivalencias entre paréntesis. Por ejemplo, la alfa equivale a la A, la beta a la B, la eta a la doble E, la omega a la doble O, etcétera. Bueno, aspectos importantes que hay que aclarar. Las, los el, en griego tenemos acentos y tenemos algo que se le conoce como espíritus. El espíritu fuerte es como una C pequeña que va sobre la letra o a su izquierda en el caso de que sea mayúscula. Los espíritus nos van a indicar si es fuerte o débil. Por ejemplo, un espíritu fuerte es cuando tenemos una H al principio, aunque en el griego no existe la H. En español, si tenemos una palabra que empieza con H al principio, vamos a tener un espíritu fuerte y va a adquirir un sonido como J. Luego, también tenemos espíritu fuerte en las palabras con R. Hay que aclarar que en los espíritus débiles, todas las palabras que empiezan con vocal son espíritu débil. Y cuando tenemos por así decirlo, diptongos que acaban en iota o en y, vamos a tener el espíritu débil encima de la y o de la iota. Bueno, de lleno tenemos que aclarar que las vocales griegas se dividen en cantidad y las largas son en eta y omega y las breves son epsilon y omicron. Las diácronas son alfa, iota e ipsilon. Por su naturaleza las fuertes son alfa, epsilon, eta, omicron y omega y las débiles son iota e ypsilon, en las que en la que cada diptongo vamos a colocar lo que son los espíritus débiles. También se dividen por articulación, las medias, que es la A, que nace de la parte media de nuestro aparato fonético, que es la garganta, la boca, la lengua, los dientes, el paladar, incluso la nariz. Las velares, que son omicron, omega e ypsilon, nacen de los labios. Por ejemplo, Y equivale a una U francesa. ¿Y cómo es una U francesa? Es como pronunciar I y a la vez querer decir U. Entonces es Y. Suena raro, sí. No hablo francés. Bueno, los palatales son epsilon, eta y iota. Eta es una palabra, bueno, es una letra muy importante en el vocabulario griego que nos va a permitir conseguir esto. Los diptongos, a es a lo que me refería. Tenemos los propios, que es la vocal, una vocal fuerte más una vocal débil. En sí son todas las combinaciones de los que ya habíamos visto que eran los fuertes, que son alfa, epsilon, eta, omicron y omega. Y ahora las tenemos en un diptongo con lo que son ipsilon y iota. Aquí hay bueno, aquí se puede ver cómo tienen su equivalente en el español. Por ejemplo, lo que es la combinación alfa y iota, creeríamos que sonaría ay, pero en el griego suena e. Y así, por ejemplo, podemos observar que con epsilon iota suena como i, como suele pasar en el inglés, y que un omicron y una iota suena como e. E incluso un omicron y una y suena como u. También tenemos los impropios, que es una vocal larga más una iota suscrita. Acá abajo, por ejemplo, tenemos lo que son las iotas suscritas.
Y aquí tenemos eta, omega y alfa. Cuando alfa tiene la iota suscrita equivale a una doble A. Omega y eta por sí solas ya equivalen a una doble E y una doble O. La gama nasal, cuando tenemos dos gamas suena a NG. Cuando tenemos la gama con otra letra que es la capa suena a NC. No sabría decir si es una C suave con la que cumplamos cuando cuando hacemos una sílaba con EI o si es una C fuerte como serían los sonidos de la K o cuando la conjuntamos con OA o U. Bueno, también existe la gama G que suena a una NG. Bueno, esto es como una pequeña introducción y una pequeña empapada, pero lo que vamos de lleno es con el vocabulario de 78 palabras. Es un vocabulario muy básico, contiene muchos términos físicos, algunos químicos, pero en su mayoría son de medicina. Y comenzamos con la primera palabra, que es el número uno, que es algus, que vendría significando dolor. ¿Alguna vez has tenido dolor en las articulaciones o has tenido un dolor de estómago? Bueno, el dolor en articulaciones, no pierdan de vista lo que va a ser la raíz etimológica de articulación, pero sería artralgia. En nuestro idioma pasaría como algia, pero en el antiguo griego es algus. La segunda palabra es arthropos, arthropos, arthropu, que significa hombre ser humano. Antropología. Tampoco pierdan de vista lo que va a ser logía, porque tiene un significado que veremos más adelante. Entonces, antropología es el significado de logia más el significado de hombre, que generalmente se traduce como estudio del hombre o del ser humano. También tenemos lo que es archeos, archea, arcón, que es antiguo principal o jefe. Un arquitecto, tecnia, también es importante mencionar que significa arte. Entonces un arquitecto es el jefe del arte, ese arte que estamos usando, o el principal artista de la obra. También tenemos que a lo que son los arcaísmos, que son ciertas situaciones que se nos familiarizan con la antigüedad. La cuarta palabra es articulación. Les dije que no la perdieran de vista porque artralgia significa dolor de articulación y vienen de las raíces artrón, artru, algos, algus. Bueno, la quinta palabra es asthenias, que significa debilidad. Bueno, la astenia es, por así decirlo, debilidad, pero ¿cómo emplearlo en la vida cotidiana? Por ejemplo, en muchos términos médicos tenemos que una persona asténica es una persona débil o una neuroastenia que tiene una cierta debilidad neuronal o incluso psicoastenia que es, por así decirlo, no tiene un alma fuerte o una mente fuerte, o sea, no tiene un criterio o una forma de ser asertiva porque pues no me quiero enfrascar en esto, pero hay gente que carece de esos factores. Autos, auté, autón, que es mismo. Hay que aclarar que va a ser importante decir que el automóvil es movimiento del mismo. ¿Por qué no se les consideraba a los vehículos que en caballos, a los carros, como automóviles? Bueno, porque en sí el carro, la carroza, no se mueve, la mueven los caballos. Así que un auto tiene un motor, pero está integrado en su sistema, así que sería como si tuviéramos una cosa que se mueve por sí misma. Nosotros somos automóviles, nos movemos por nuestras piernas, pero no sería normal que nos llamáramos automóviles. Entonces por eso el automóvil o carro o coche, depende en qué país estés, no importa, car, wagen, no hay problema. Significa mismo en nuestro idioma, automóvil. La siguiente palabra es varos, varu, que es peso o gravedad. Cuando tenemos varón, que significa algo grave. Por ejemplo, tenemos un
Barómetro. Bueno, aquí voy a aclarar algo. El barómetro no mide peso. Eso lo hace una báscula. Pero, ¿qué es el resultado de la presión? La presión es igual a una fuerza en un área. Entonces, un barómetro mide la fuerza. ¿Y qué es la fuerza? Es el resultado de un... Bueno, el peso es resultado de una fuerza. La fuerza de gravedad por nuestra propia masa. Entonces, barómetro es lo que mide el peso o la presión de el aire, por ejemplo, lo puede medir en cualquier forma. Bolos, bolu, giro, lanzamiento. Bueno, aquí podemos emplearlo en un método, bueno, en una palabra más usada y lo podemos relacionar con un pasatiempo muy bonito que es el boliche o bolos o bowling. Por ejemplo, ¿qué hacen los bolos de los bolos? Giran. ¿Y qué tenemos que hacer para que giren? Lanzarlos. Entonces con eso quedaría claro que es bolos bolu. Braquis, braquia, braqui. Corto. Braquicardia es lo contrario a taquicardia. Por ejemplo, cuando yo veo a mi crush, tengo taquicardia. O sea, se me acelera el corazón. Pero cuando llego a tener un susto o estoy muy, pero muy, cansado o estoy muy relajado, tengo una por así decirlo, braquicardia. O sea, mi corazón late más lento de lo que debería de latir. Y por ejemplo, tenemos abajo un ejemplo inmediato de una formación de una palabra con etimologías griegas que es cardia, cardias, que es el equivalente a corazón. Kefales es cabeza. Por ejemplo, ¿alguna vez han tenido una cefalia? No, ¿verdad? No, no han tenido una cefalia, pero sí puedes tener una cefalgia, que es un dolor de cabeza. Bueno, la que sigue es ciclo, que es círculo. Esa creo que es de las más sencillas, porque ¿qué significa que algo sea cíclico? Que se repite y se repite, pero se repite y se repite porque es en sí una curva cerrada que se le conoce como círculo. Bueno, la que sigue es coltú, que es vagina. Bueno, de esta palabra no tengo mucho conocimiento, más que significa eso, y no la he visto ocupada en mi vida cotidiana, pero tomémosla como que es una palabra. Condrú, cartílago o partícula dura y redonda. Que bueno, condro, son las partículas, bueno, son cartílago. Por ejemplo, este, hay una situación que se le conoce como, tenemos en anatomía lo que son los hipocondrios, aunque yo sé que ahí no existe cartílago. Es una división de la región abdominal. Así que condritis sería una inflamación de los cartílagos y créanme, es dolorosa. Mm, cripto o ocultar. Por ejemplo, hay un elemento que se le llama criptón, como el planeta, pero no con K, sino con C, y se le conoce como el elemento oculto. Es un gas noble y es muy, muy, muy difícil de obtener más que el helio. Bueno, el helio es muy común, el neón, el xeón. Es más difícil de obtener que cualquiera de esos. Por eso se le dice que incluso está oculto. Dáctilos o dáctilo. Dedo. Bueno, esa es muy sencilla porque nuestras pantallas son dáctiles o táctiles y tenemos huellas dactilares y podría decirse que esos son ejemplos muy claros. Dermatos es piel. El departamento de dermatología ha sacado una nueva cura contra el acné, gracias a Dios. Bueno, una dermatitis es una inflamación de la piel. No sé en qué consiste exactamente, por ejemplo, una dermatitis, pero sería como una inflamación de la piel, pero no sabría cómo decirlo. O sea, cómo se vería, me da curiosidad. Si tienen alguna imagen de una dermatitis, me la mandan, pues, a mis redes. Bueno, tenemos lo que es dinámeos. Fuerza. El movimiento viene de una fuerza.
sin fuerza no podríamos movernos. Entonces, cuando algo es dinámico, es que se está moviendo y tiene fuerza. Algo dinámico es fuerte. Luego tenemos ago. Bueno, en nuestro idioma pasaría como ega o egia. Por ejemplo, tenemos que ago es conducir, significa conducir. No sabría qué significa estratega, pero podría decirse que estrat viene de estratos, de niveles, y mm, ega es conductor. Entonces el conductor de estratos, pero sabemos que un estratega es aquel que planea qué se va a hacer en una jugada deportiva, en una jugada militar, en una jugada policial. Bueno, no son jugadas, son en lo policial y en lo militar son operaciones. Bueno, enterón, enterú, intestino. ¿Cómo relacionar esto con los intestinos? Digamos que todo lo que comemos va a nuestro intestino y ahí es absorbido. Todo es absorbido. Entonces, cuando pasa por el intestino, existe un enterón que se vuelve en nosotros. O sea, todos los nutrientes, vitaminas, minerales, agua y proteínas se vuelven nosotros. Un entero, un enterón, un enterú. Fajín, fagos. Fajín significa devorar y fagos, devorador. Voy a aclarar algo muy importante en estas palabras. Tenemos que cuando empiezan con, bueno, tienen una terminación epsilon, iota y ni o omega es un verbo. O sea, fagos o fajín es devorar. Yo devoro, tú devoras, él devora. Y ya lo que es un sustantivo son las que terminan en omicron, sigma u omicron, ypsilon. O sea, las que terminan en os o u, como se pronuncia. Tenemos facis, faseos, facultad de hablar. La facultad de hablar es muy importante porque básicamente es lo que nos permite comunicarnos. Entonces una persona que tiene afasia es que carece de esa facultad de hablar y podríamos decir que es muda o muy penosa. Pero hablando así en el sentido estricto de la facultad de hablar, es una persona que aún no aprende un idioma. Por ejemplo, yo sería fásico hablando otro idioma aparte del español o cualquier dialecto. También tenemos filia y filos. Bueno, cada uno significa cosas distintas. Filó es amar. La filosofía es el amor por la sabiduría. La filia es la tendencia. En un sentido es lo que usamos para las enfermedades mentales como es la necrofilia, la zoofilia, la pedofilia, la gerafilia. Bueno, la gerafilia es muy poco común, pero podría llegarse a dar un caso. Y filos, que es amigo. Por ejemplo, un filósofo es... No, bueno, no quedaría el ejemplo, pero para los griegos es un amigo. Physis, oficios, es naturaleza. La física que estudia la naturaleza, pero ¿cómo la estudia? Estudia la naturaleza pura, sin alteraciones, a diferencia de la química, en la que vemos la interacción entre dos sustancias y cómo se transforman en una nueva. En la física analizamos sus cambios, pero que, por así decirlo, es lo mismo aunque cambie. Por ejemplo, el agua cuando se vuelve hielo se cristaliza, sigue siendo agua, no cambia nada, solo cambia una reestructuración, pero no es exactamente la esencia del agua cambia. Fleps o flebos, son las venas. Una fleborragia, no pierdan de vista la terminación ragia. Una fleborragia es una ruptura de la vena, que es muy común en la cultura emo, bueno, la sad boy no tanto, pero sí. Generalmente una fleborragia es cuando se rompe tu vena, ya sea porque te cortaste accidentalmente o intencionalmente.
Phobos, phobu, miedo, horror. Esta la podemos encontrar en una infinidad de miedos o horrores. Tripanofobia, como lo soy yo, que es el miedo a los objetos punzocortantes. Bueno, no miedo, miedo irracional ante los objetos punzocortantes. También tenemos la courofobia, miedo irracional a los payasos. También la tripofobia, que es el miedo irracional a los hoyos muy juntos o a las formas geométricas. E incluso existe una fobia, no tengo ahorita el nombre a la mano, pero que es al 666. Ay, no sé por qué. Foro, portar. Un foro porta. Como termina en omega es un verbo. Entonces tenemos que foro es portar en el llano sentido de la palabra. Luego tenemos génesis, geneseos. Es la origen o la generación. Mucho ojo porque en la siguiente parte tenemos una palabra que significa lo mismo. Por ejemplo, el Génesis en la Biblia que nos habla del origen y la generación de todo por obra de Dios. Pero presten atención, la que son la 28 y la 29 tienen mucho en común. Genos, genus, origen, procreación. Por ejemplo, tenemos que Génesis, geneos, genesus, geneseos es origen, generación. Por ejemplo, una hidrogénesis sería la generación del agua, pero ¿qué es el hidrógeno? Un hidrógeno, el hidrógeno sería genos, genus, sería el origen del o procreador de generador de hidrógeno. ¿Qué diferencia hay entre lo que es una generación y un generador? Una generación es espontáneo, por así decirlo, y un generador es una acción. Tenemos que es hipnos, hipné, hipnón. Desnudo. Bueno, en nuestros tiempos, ¿qué haces en un gimnasio? Ajá, presumir. Aparte de presumir, ¿qué más haces? Usas poca ropa o usas ropa deportiva que suele ser muy ajustada o muy pequeña. ¿Qué otra cosa haces? Llorar porque generalmente todos sí tienen músculos, los desarrollan y yo soy un saco de huesos, cartílago y piel. Caracoles. Bueno, tenemos ginecos, mujer. Ginecología, que es la palabra de la mujer y la verdad es un estudio muy importante para las mujeres. Es como su doctor especial, lo que les permite mantener su salud. Pasemos a la siguiente. Gnostos, gignosco. Conocido o conocer. Podemos relacionarla con el verbo, con la palabra en inglés know. K-N-O-W. Know. Gnostos. No hay mucha diferencia fonética. Entonces, conocido, conocer. Podemos usarlo en el siguiente ejemplo que sería podría ser agnóstico, que sería que no conoce, o pronóstico o un diagnóstico. Médicamente un diagnóstico es un medio por el que vamos a conocer. También tenemos la siguiente que es muy importante. Haimatos. Acuérdense de los que son los espíritus fuertes y cómo suenan con las vocales. También hay que recordar dónde se coloca en el diptongo, que es en la iota. Haimatos es la sangre. Un hematoma, que es un moretón. Una hemorragia, que es una ruptura de la sangre. Bueno, eso significaría literalmente, pero es una, por así decirlo, una fuga de la sangre. ¿Por qué? Porque tuviste una fleborragia, te hiciste un corte y ya la hemorragia es cuando la sangre sale por ese corte o herida o cualquier cosa que te haya pasado. Hepatos es el hígado, la hepatitis, que es una enfermedad muy común generada por virus generalmente. Uy, dije lo mismo, rayos. Entonces, hepatos es hígado, hepatitis, un virus. ¿Y qué pasa si no te atiendes ese virus? Esa enfermedad por el virus. El hígado se inflama
por eso se le llama hepatitis, inflamación del hígado, y entonces podría llegar al caso de que lo tengan que extirpar porque tu hígado es básicamente del tamaño de un balón de fútbol. Bueno, no tan exagerado, pero más grande de lo normal. Hidor hidatos. Ojo, vamos a hablar de esta palabra. ¿Qué significa agua? Hidor, ¿por qué no es hidrohidratos? Bueno, ocurrió algo que se llama metástasis y es, por ejemplo, cuando tú de chiquito decías murciégalo en vez de murciélago. Entonces es hidor hidatos. Luego tenemos hipnus, sueño. Vamos a someterlo en una hipnosis. Vamos a someterlo en una hipnosis. ¿Qué es hipnosis? Inducción al sueño. Entonces, una hipnosis es una inducción en el sueño. ¿Qué hacen? ¿Alguna vez han visto los, por así decirlo, los cortometrajes en los que me someten a hipnosis a las personas que fueron afectadas o abducidas por marcianoides y extraterrestres? Verga, ya se enojaron. Bueno, no hay problema. Entonces, ¿qué hacen? Se duermen. Tenemos las siguientes palabras y comenzamos con histeras, que es matriz. Una persona histérica, por así decirlo, no puede existir un hombre histérico, aunque hay algunos que sí les quedaría por su forma de ser. Pero en sí, una persona histérica es los dolores que se comporta como si tuvieran los dolores que generalmente las mujeres tienen cuando cada mes llegan 3. Luego tenemos histú, tejido. La histología estudia los tejidos. Luego tenemos iatru, médico. Un pediatra es un médico de los niños, un geriatra es un médico de los ancianos o gente de la tercera edad. Me gusta decir gente de la tercera edad o viejitos, suena más bonito y no suena tan feo. También existen muchos tipos como zoiatra, psiquiatra, que es el médico del alma, suena muy poético. Tenemos lepsis o lepseos, ataque, epilepsia, que es un ataque. Es un ataque que te pasa porque generalmente las personas que lo padecen no pueden ver ciertos patrones de luz porque activan una serie de mecanismos cerebrales que provocan convulsiones y eso se le conoce como ataque epiléptico. Logos, logu, concepto, palabra, lengua. Lo hemos visto en muchas. Histología, lo que es ginecología, gramatología, hematología, hepatología, en muchas palabras que terminan con logía. Entonces, cuando hablamos de un concepto, es sobre un entendimiento de lo que tenemos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, de una ginecología sería el concepto de la mujer, qué se debe entender de la mujer, o la palabra de la mujer, qué sabemos de la mujer, qué se tiene por palabra, lo que se dice de la mujer, o la lengua, que es como un idioma, cómo entender eso que es la mujer, por así decirlo. Macros, macrón, enorme. Bueno, hace un par de días fue el macrosimulacro, creo que es uno de los ejemplos más obvios. Un simulacro pues es una simulación que no existe y macro es una simulación enorme. Entonces macros es enorme y simulacro es una simulación. Entonces era una simulación enorme. Metrón, metro, medida que mide. Esa también la vemos en muchos, por ejemplo, barómetro. Ya habíamos dicho que significa medida o que mide. Miques, misquetos, hongo. Bueno, en nuestro idioma pasaría como mico. La onicomicosis, que es un problema de las uñas. En generalmente todas las enfermedades, la micología, que estudia los hongos y que no vayas a perder, no sé, tu pie por eso, porque se han dado casos de que por pie de atleta y uñas enterradas se genera gangrena y generalmente pierdes tus dedos o tus piecitos y la verdad son cosas muy feas. Mielos, mielu, médula. Existe la médula espinal, existen muchas médulas, la médula ósea. Entonces, mielos,
Podemos usarlo con mielitis, que es la inflamación de cualquier médula, por ejemplo, la médula ósea, o la poliomielitis, que es la inflamación de muchas médulas, la médula ósea, la médula espinal, pero generalmente son las médulas óseas de las piernas, las afecta y pierdes la capacidad de caminar. Un personaje importante, Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, durante la crisis, una crisis financiera que tuvo por el 29 y también durante la Segunda Guerra Mundial. Falleció cuando fallecieron Benito Mussolini y Hitler. Se perdieron 3 vidas en menos de un mes, al final de la Segunda Guerra Mundial. Míos, músculo. Entonces, una mioitis es una inflamación del músculo. Podemos tener dos tipos de inflamaciones del músculo. Una en la que por el exceso de estímulos o de esfuerzo se genera ácido láctico, el músculo se inflama, pero tiende a crecer. Normal. Pero también hay enfermedades que inflaman los músculos y los dañan. Filamento. Ojo, aquí nada más la vamos a usar para filamento. Aunque si quisiéramos decir lo que es el mitocuento, tendríamos que escribirlo con mi, y, z, omicron, sigma. O en el otro caso, que también es un sustantivo, sería con omicron e y. Y ese mitu significaría mito o cuento, como los personajes míticos. También tenemos, bueno, ¿cómo relacionarlo? Bueno, cuando tenemos mitos, en inglés se dice myth. Entonces con eso lo vamos a diferenciar del otro. Verán, está cayendo un tormentón. Luego tenemos morfés, forma imaginada o sueño. Morfés, morfología, estudio de las formas. Y la forma imaginada sería, por ejemplo, cuando hacemos una morfología de las obras de H.P. Lovecraft, que es un gran escritor, me encanta. El Cthulhu, como lo imagino, bueno, eso no se puede pronunciar. Y sueño, porque el dios del sueño se llama Morfeo, para los griegos. Necru, que es cadáver. La necrología estudia los cadáveres. Domu, ley, repartición, administración. ¿Recuerdan esa autón? Bueno, la autonomía es cuando se tiene una persona que se rige porque tiene leyes, se reparte y se administra ella misma. Entonces la Universidad Nacional Autónoma de México se rige, se reparte sus recursos y se los administra ella misma. No tiene ninguna dependencia del gobierno o de órgano del gobierno como lo son el IPN o los CEBETIS o lo que son los colegios de bachilleres, Colbach, etc. Nosu, enfermedad. La nosología estudia las enfermedades. Odu, conducto, camino, vía. Bueno, en electrónica, cuando hablamos de un diodo, tenemos dos caminos, el ánodo y el cátodo. Ánodo significaría sin camino. ¿Por qué? Porque convencionalmente la corriente eléctrica la manejamos de que va de positivo a negativo, aunque en la realidad es de negativo a positivo. Y un cátodo es, por así decirlo, el camino que sí está abierto para el positivo, pero no para el negativo, como a su revés. El ánodo no permite que pasen cargas positivas porque es un sin camino y el cátodo sí lo permite. Luego tenemos oftalmo. Ojo. Oftalmología, bueno, a mí me operaron de estrabismo cuando era chiquito. Creo que ese es el ejemplo más claro que tengo sobre lo que es la oftalmología. Opseos es la observación o análisis. Por ejemplo, un ejemplo claro es la autopsia, observación de sí mismo. O necropsia, que es la observación de un muerto, de un cadáver. Luego tenemos osteo, hueso.
Bueno, esta está muy fácil porque sería osteoartritis, osteoporosis. I have osteoporosis. Ois, ois o tos, oído. Otorrinolaringología. Quitemos el rinolaringología y tenemos a oto, que es el oído. Yo me imagino a un alemán de grandes orejas, gordo, barbudo, calvo, que solo se dedica a escucharte, que tiene buen oído. Entonces se le llama Otto. Yo lo llamo Otto en mi imaginación. Luego tenemos pathos, enfermedad, pasión, sentimiento. Una patología es el estudio de una enfermedad. Y también tenemos que es un sentimiento. ¿Cómo se explica esto? La antipatía es cuando sientes un sentimiento negativo hacia una persona. La empatía es cuando tienes un sentimiento positivo hacia esa persona. Bueno, la simpatía es cuando tienes un sentimiento positivo hacia esa persona. Y la apatía es cuando no tienes pasión. O sea, me siento apático hoy. ¿Qué pasó? No tengo hoy ganas de realizar mis pasiones o sueños. ¿Por qué? Por la razón que sea. Tenemos pírpiros, fuego. Bueno, los piromaníacos son gente que adora quemar cosas. Ay, no se calla el niño. Bueno, tenemos también lo que es pnea o pneas, respiración. En natación se practica algo que es la apnea, que es la capacidad de aguantar la respiración. Hay que recordar que cuando tenemos la alfa o la A al principio de una palabra, va a ser una negación, sin respirar. O sea, apnea es sin respirar. Luego tenemos pois, podos, pie. El podólogo, que es aquel que va y te podría quitar, te corta las uñas de los pies, evita que se entierren, las deja cuadraditas, muy limpias, mantiene tus pies sanos, evita que se te entierren las uñas mediante un corte que es doloroso, pero vale la pena porque se evitas dolores más largos, que es cuando se te entierra una uña del pie, generalmente la del dedo gordo, que es sumamente dolorosa, pues de la experiencia. Um, Poros, poru, paso. Bueno, ¿cómo explicarlo en nuestro día a día? Los poros de nuestra piel que permiten el paso del agua sirven para dos cosas: absorber y secretar. Que secretan sudor, sustancias tóxicas. El sudor cuando tenemos mucho calor y necesitamos regular la temperatura de nuestro cuerpo, o que absorben también las sustancias. Si no, no existirían los medicamentos tópicos para tratar el acné si no se absorbieran. ¿Por qué? Porque en sí la piel tiene la propiedad de absorber, por eso también se puede mantener hidratada, por eso existen las cremas hidratantes. Y también generalmente todas las cosas tópicas, si no absorbiera, no habría tanto problema con la piel, no se quemaría, no habría problemas con la piel. Bueno, ahora tenemos lo que es psique o psiques, alma o mente. Ya habíamos dicho que el psicólogo es el médico del alma o la mente, pero también la letra psi es el símbolo universal de la psicología, que es el estudio o la palabra o el concepto o la lengua del alma y la mente. Es muy poético, me encanta. Luego tenemos quimo, jugo, supuración. La química es el estudio de las sustancias. Un jugo también es una sustancia. Y pues supuración, habría que investigar qué es supuración. Luego tenemos Quirós, mano. Un quirófano es el lugar donde se muestra la habilidad de las manos y los cirujanos son sumamente hábiles. ¿Cómo relacionarlo en nuestros días? Bueno, no falta mucho para que se estrene la película de Doctor Strange, que en sí es un médico que era médico cirujano y generalmente no le practica su profesión en el quirófano y tiene un problema con sus manos debido a un accidente y tiene temblorina o problemas generales. Rajes, ruptura. Estuvimos hablando de fleborragia, hemorragia, que son rupturas.
Cefalorragia, que es una ruptura de la cabeza, es poco común. Luego tenemos lo que es ro. En nuestro idioma pasaría como rea, fluir, correr. ¿Han oído hablar de la diarrea? Creo que todos hemos pasado por esos problemas. Entonces sería un fluido o correr, sería el fluido o correr por un camino. Por ejemplo, también existe la seborrea, que es el fluido o correr o secreción de sebo por parte de nuestras glándulas sebáceas de la piel, que nos permiten absorber y secretar, y que genera irritaciones que conllevan al acné, o también provoca lo que se le conoce como caspa, si sería el sebo del cuero cabelludo. Luego tenemos sépticos, podrirse podrido, que es asepsia, es sin pudredumbre o sin podrirse. Es un medicamento que es generalmente los materiales asépticos impiden la putrefacción o la contaminación, que generalmente limpian. Por ejemplo, el acné se podría considerar un tipo de putrefacción porque genera pus. Entonces la asepsia lo que hace es un material que no se pudre, que está limpiando. También tenemos lo que son las fosas sépticas. En la antigüedad una fosa séptica es donde aventabas, antes de que existiera el drenaje, la gente arrojaba sus desechos como heces, orina, vómito, todo lo desagradable, y era un lugar muy sucio, que si te metías y por ejemplo tenías un cortecito muy pequeño, casi si ni sangraste cuando lo tuviste, podrías tener problemas de una infección masiva. De hecho, cuando hay gente que muere por por una gran infección o choque séptico, por ejemplo, este famoso boxeador que antes era negro, que falleció, no sé, se me fue su nombre, perdón, pero murió de un choque séptico por una enfermedad que tenía. Descanse en paz, era uno de los mejores. También tenemos lo que es espermatos, semilla. Zoide es una forma de vida pequeña. Entonces, un espermatozoide es una vida semilla pequeña. En sí, el término semilla es aquello que porta vida. ¿Y qué hacen los espermatozoides cuando se combinan con un óvulo? Generan vida. Las dos partes de la vida, lo que es la semilla y lo que se podría considerar poéticamente como la tierra. Taxis, taxios, orden, ordenamiento o tarifa. Un taxi que te cobra una tarifa y un taxímetro que es la medida o lo que mide la tarifa. Luego tenemos tecné, tecnes, arte. ¿De qué les hablaba cuando hablamos de arquitecto o de pirotecnia? Pirotecnia es el arte del fuego. Entonces, la tecnología se podría decir que es la palabra, estudio o lengua de el arte, pero en sí, en el uso que llevamos hoy en día es el progreso que se tiene de los resultados científicos, de lo que sacamos de la ciencia y lo aprovechamos. Luego tenemos termón. Esto significa caliente. Por ejemplo, una pijama térmica conserva el calor. Y ya lo que es termes es calor. Ya, faltan 6, ánimo. Luego tenemos lo que es tomes, corte o disección. Por ejemplo, una vasectomía. Ay, Dios me libre. Eso es un corte que permite la disección de lo que es, bueno, más que nada es la extirpación de una parte de nuestro órgano como hombres que nos permite generar los espermatozoides y con ellos ser un macho, por así decirlo, en términos reproductivos, un ejemplar fértil que puede procrear. Por ejemplo, pero no es un corte o disección de tajo, una extirpación no es agarrar y arrancar el miembro, entonces es un corte o disección. La vasectomía es un corte o disección.
Tocos tocu, parto. El tocólogo es aquel que apoya a la mujer cuando está dando a luz. Tomé, tomés, se repitió, corto de disección. Luego tenemos tonos, tonu, que es acento o fuerza. Algo que es barítono es de un acento grave. El saxofón barítono es sumamente grave. ¿Por qué? Es más grave que lo que es el saxofón tenor, alto y mucho más que el soprano. De hecho, es un saxofón enorme, casi de 1,50 m. Tienes que tener muy buenos pulmones y unos dedos muy hábiles. Y suena muy sumamente grave. Luego tenemos lo que es trofes, alimentación. Un ser antrófico, por ejemplo, sería trofes, alimentación. Una atrofia es sin alimento, aunque generalmente se usa para cuando tienes problemas musculares. O un hipertrofiado es alguien que se sobrealimentó, que se alimentó de más. O un hipotrofiado es aquel que no se ha alimentado adecuadamente. Y por último vamos con ouro, que es orina. El urólogo, que es el que estudia la orina, o el uropediatra, que es el médico de los niños que estudia la orina. Creo que esto ha sido todo. Traté de hacerlo lo más breve posible, pero creo que me he tardado mucho. Es que son muchas palabras y tenemos que definir conceptos previamente para tener más comprensión del tema. Y además busqué ejemplos algunos rebuscados para que lo entendiéramos. Creo que esto sería todo. Adiós.